municipal, estatal y federal. Entonces, pues creemos que puede ser un momento de compartir información, ¿no? Y un poquito como de estar planteando cómo se ve el panorama desde donde estamos, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho por estar aquí. Sé que todos tienen ahí pues agendas muy diversas, ¿no? Eli nos está acompañando, Eli es un orgulloso tijuanense, pero ahorita está en Nueva York, ¿no? Entonces también ahí está acompañándonos con el jet lag y pues bueno, pues también ahí como en el ojo del huracán, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho, Eli, por este espacio. De nada. Y bueno, pues nada, ahorita les voy a presentar y creo que ya estamos en vivo. Bueno, pues buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este conversatorio de Ciudad y Salud Pública que nos está enseñando el COVID sobre nuestras ciudades. Y pues el día de hoy nos acompañan Alejandro Martínez Ortigosa, director de la Fundación Tú Más Yo, con más de 10 años de experiencia trabajando en procesos de desarrollo comunitario en comunidades de interés social en Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez. También nos acompaña Darinka Carballo Vargas, abogada y defensora de derechos humanos, presidenta de la Fundación Gaia desde 2013, dedicándose a la asistencia de poblaciones en contexto de vulnerabilidad y desde 2018 directora de Agencia Migrante con el objetivo de brindar servicios de orientación e integración a población en contextos de movilidad humana. También nos acompaña Eli Andrade, que es candidato a doctor en Ciencias del Comportamiento y Salud Comunitaria de la Universidad de Pittsburgh y maestro en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública, con experiencia en prevención de VIH, trabajo con mujeres transgéneros, usuarios de drogas y trabajadoras sexuales. Y Alejandro Ruiz García es arquitecto urbanista y ha estado colaborando en el sector público, privado, social y en la Academia en Tijuana. También fue director del Implant Tijuana en la administración pasada y pues ha estado desarrollando modelos de salud pública en el contexto del COVID también ahorita para el municipio de Rosarito. También nos acompaña Luis David, directora de la Alianza para la Regeneración Urbana, que somos una organización que se dedica a promover acuerdos multisector para el desarrollo y mejora de comunidades deterioradas. Y pues un servidor, Luis Felipe Pérez Torner, director operativo de la Alianza para la Regeneración Urbana, que estaré apoyando en la facilitación de este proceso y pues lanzándoles algunas preguntas. Antes de comenzar, pues un poquito el panorama que tenemos al día de hoy a nivel nacional, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos hasta el momento 1,378 casos confirmados de COVID. Ya nos encontramos en una fase de propagación comunitaria, es decir, los contagios que se están observando en este momento ya no vienen del extranjero, no son casos de personas que hayan estado viajando en el exterior, son casos de, digamos, un contagio que está pasando ahorita en el espacio público intracomunitarios, ¿no? Y pues para entender un poquito la dimensión de esta situación, pues quisiera plantear, ¿no? Frente a los retos en los que estamos, que en México al día de hoy, o según los estudios del Coneval en 2018, hay 61.1 millones de personas que viven debajo de un ingreso mensual de la línea de pobreza. De esos 61 millones, 9.3 millones de personas se encuentran en una situación de pobreza extrema, además de que, pues, de estos 61 millones, 20 millones de personas no cuentan con servicios de salud y 24.7 millones de personas no cuentan con servicios básicos a la vivienda como lo es el agua potable, ¿no?
Entonces, frente a ese escenario, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿No? ¿Cuáles son los impactos que podemos prever en el corto, mediano y largo plazo de esta contingencia que estamos viviendo? Y sobre todo, pues, ¿cuáles son las dimensiones, ¿no?, que deberíamos de tomar en cuenta al momento de estar vislumbrando, ¿no?, una estrategia de mitigación, contención y regeneración después pues, de este momento como de tanta incertidumbre, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar con algunas preguntas que hemos estado, que trabajamos. Eh, la primera pregunta, me gustaría que hiciéramos una ronda, empezando tal vez por ti, Alex. Eh, Desde tu marco de acción, ¿cuáles son los retos específicos que ves en la ciudad de Tijuana, ¿no?, frente a una contingencia de esta naturaleza? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Mira, los retos son grandísimos porque como bien saben, o como ustedes saben, nosotros estamos en estas colonias que están al este de Tijuana, donde abunda la población que está dentro de las cifras que tú has mencionado. O sea, ahí tenemos muchas personas que tienen trabajos irregulares o que salen a vivir al día, que definitivamente no cuentan con todos estos servicios de salud. Y si bien es cierto, hay un importante grupo que trabaja en la industria maquiladora. Realmente esos podríamos decir que son los menos desprotegidos. No podría hablar de los más protegidos, son los menos desprotegidos por el acceso que podrían tener a las instituciones de salud. ¿Cuáles son los grandes retos? Precisamente que toda esta ausencia de oportunidades que pudieran tener y la necesidad urgente de vivir al día los pone como todavía más vulnerables dentro de los que están. Entonces, el gran reto que yo podría ver es cómo podemos nosotros empezar a acercar oportunidades, sobre todo en la obtención de materiales para protegerse, cómo poder crear una conciencia, porque el lunes pasado hubo un mercado sobre ruedas ahí en uno de los desarrollos, y como si no hubiera una contingencia de esta naturaleza. Entonces yo creo que no la están tomando en serio, y ese es otro reto. ¿Cómo podemos comunicar de manera muy seria, haciendo a un lado todas estas comunicaciones falsas que dan las redes sociales, donde hasta dan risa, que con una secadora de pelo te puedes inhalar aire caliente y con 5 minutos cada 2 horas, y con eso vas a combatir el COVID? Y lo toman en serio a lo mejor por una ilusión de que con eso van a poder tener algún remedio, y lo peor del caso pues es que eso no es cierto. Entonces tenemos todo esto, y yo me voy ahora a los que podrían tener una oportunidad dentro del tema de salud, pues que las instituciones se van a ver topadas en el momento que tarde o temprano, ya más temprano que tarde, nos viene a llegar. Ya el momento ya viene. Ok. Gracias, Alex Martínez. Alex Ruiz, ¿cómo ves las especificidades de la ciudad de Tijuana frente a una contingencia de esta naturaleza? Sí, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta conversación. Saludos también a los compañeros, mucho gusto a quienes no conozco. Y hola a los que ya conozco muy bien y a las que ya conozco muy bien. En lo particular, yo les pudiera, Luis, dar una impresión muy, muy apresurada, porque, a decir verdad, no tenemos un dato muy real, y cualquier dato que intentemos hacer siempre va a ser una aproximación de cuántas personas Tijuana actualmente están en peligro. Y uso la palabra peligro, no uso la palabra riesgo, no uso la palabra vulnerabilidad ni susceptibilidad, uso la palabra peligro. ¿Qué factores pudieran ser aquellos que nos dijeran cuáles son las personas que en Tijuana están actualmente en peligro? Por ahí uno de los compañeros con el que estoy iniciando un proyecto que de hecho fue antes del COVID,
surgió la idea de combinar ideas de diseño urbano y de salud pública y de repente, el COVID y quedó así como justo, ¿no? Súper relevante, súper pertinente el tema. Él es médico y también tiene estudios en salud pública. Y mencionaba una frase que se me hacía muy interesante, ¿no? Importa más en temas de salud pública, a veces importa más el código postal que el código genético. Entonces, hay factores por ahí que tienen que ver con el lugar, con los espacios, con zonas que no tienen servicios básicos, que no tienen equipamientos de clínicas, de hospitales, que no tienen cobertura. Hay zonas por ahí que no tienen una buena comunicación, que tienen muy alta densidad, muy alto hacinamiento, que tienen ocupaciones informales, que no tienen garantizado su derecho básico al agua ni al saneamiento, que no tienen garantizado su derecho básico a poder entablarse o vincularse con las autoridades, porque tampoco tienen servicios que les permitan una comunicación efectiva. Y eso son cuestiones totalmente espaciales. A eso súmale personas en una condición flotante, en una condición no espacializada, que digamos que yo creo que una persona muy experta en este tema es Darín Caló. Creo que evidentemente Darín nos puede decir mucho de eso. O sea, ni siquiera eso, o sea, ni siquiera personas que tienen su código postal, ¿no? Entonces, estas personas que están evidentemente en peligro, que se ponen en peligro a sí mismas y van a poner en peligro a otras personas, es una cifra que a mí me alarma mucho, a mí me interesa mucho conocer y me gustaría que se actuara de manera inmediata en ese sentido, ¿no? Yo creo que como tú dices, no nos toca a nosotros atender la parte de comunicar información epidemiológica, pero sí creo que los que no son médicos, o sea, los que estamos en otros campos de batalla, sí tenemos mucho que decir o sí podemos empezar a decir algunas cosas y actuar de alguna manera para saber cómo pudieran ser estas formas de organización de la ciudad, de organización comunitaria, para fines de tratar de compensar ese golpe que va a venir, ¿no? Esto lo digo de ninguna manera en tono alarmista, trato de ser muy realista. A mí me interesa mucho siempre sacar lo mejor de las situaciones, que todos podamos adaptarnos y aprender, pero sí creo que los temas de peligro y de riesgo no los enfrentas escondiéndolos debajo de la alfombra, ¿no? Sino hablándolos con todas sus palabras. Entonces, a tu muy puntual pregunta que hiciste ahorita, eso contestaría por lo pronto, pero ya mis futuras participaciones van a ver muy optimistas. Eso. Ok. Eli, pues tu perfil es muy interesante, ¿no? Ciencias de la conducta social, además, pues estás, no sé si decirlo, como en una posición privilegiada, ¿no? O por lo menos en la línea de frente, ¿no? Con este fenómeno. Entonces, ¿qué ves? ¿Cuáles son los aprendizajes que podemos tener del futuro? ¿No? Bueno, buenas noches a todos. Y yo les hablo desde Nueva York, de Brooklyn. Soy tijuanense. Y aquí hay cosas muy feas, ¿no? Hay cosas muy graves. Am, Hoy, 1 de abril, se está esperando esta ola de personas que no pudieron ya pagar su renta para este mes, que está creando una crisis con las personas que viven mes a mes para poder juntar para pagar una renta. El sistema de salud aquí es, en mi opinión, mucho más violento e injusto que el de México. Hay personas que aún que no tienen seguro para poder ir al hospital, los negocios ya cerraron, las calles están vacías, ni siquiera las economías informales en la calle están presentes.
Las personas que se han vuelto esenciales son las que hacen cosas bastante cotidianas que luego no vemos, ¿no? Todos los repartidores y las cajeras y cajeros de supermercados que se han vuelto personal esencial para que siga funcionando la vida y para que podamos, los que tenemos el privilegio de poder salir a comprar comida, que siga habiendo personas que hacen funcionar estos lugares que son esenciales, ¿no? Para la vida diaria. Entonces es bastante grave, ¿no? Tijuana creo que ahorita está en una situación como donde apenas empieza a despegar como el número de casos y creo que no se ve todavía, ¿no? La magnitud de lo que puede crear esta epidemia, ¿no? Y yo que he trabajado en Tijuana con usuarios de drogas, con trabajadoras sexuales, veo, o sea, es bastante preocupante lo que pueda pasar, ya que se saturen los hospitales, ya que la movilidad en la ciudad no sea posible, las personas con con una vivienda inestable, um, que de por sí ya es una experiencia común en la ciudad. Y, y saliendo un poco del lo difícil que se ve las cosas aquí, pues también es una lección, ¿no? O sea, de lo que podemos esperar y lo que podemos ir haciendo para las ciudades que todavía no están en condiciones como estas. Aquí han emergido redes de apoyo mutuo bastante espontáneas, bastante orgánicas, en, en un solo edificio, en una sola cuadra, mensajes como para compartir comida con personas que no las tienen o que no pueden salir por cualquier razón. Entonces ha habido una respuesta de organización bastante orgánica que también es algo bastante esperanzador para las condiciones en las que estamos. Okay. Bueno, pues muchas gracias, Eli. Darinka, desde tu experiencia, Tijuana, pues es una ciudad migrante, ¿no? Es una ciudad que está en constante movimiento. Entonces, ¿cómo vislumbras tú la situación desde tu cancha? En el tema de migrante tenemos un rezago muy, muy grande desde hace décadas. Precisamente el día de hoy tuve una conversación con compañeros de la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, con quien llevamos colaborando algo de tiempo, y me toca exponerlo de esta forma, ¿no? Estas décadas de rezago que tenemos en Tijuana, y precisamente esta frase que tú estás utilizando, esto de decir Tijuana, una ciudad de migrantes, Baja California, un estado de migrantes, pero les comento a los compañeros, ¿dónde está que realmente somos una ciudad o una entidad que recibe al migrante? Diferenciando que estamos acostumbrados a recibir flujos migratorios turísticos, que es otro perfil de la migración, pero no estamos preparados para los perfiles por desplazamiento forzado y nuestros miles de mexicanos repatriados de Estados Unidos. Y por supuesto, y más que evidente, no estamos preparados para recibir flujos migratorios extranjeros. Por lo tanto, si tenemos décadas desde los años 90 no preparados para nuestros flujos migratorios internos y por desplazamiento forzado del sureste de México, evidentemente, y tan es así que el 2016 con flujo migratorio haitiano nos lo evidenció. 2018, la primera caravana centroamericana que llegó para estas fechas, no estuvimos preparados. Noviembre de 2018 no estuvimos preparados. 2019 no estuvimos preparados.
Este año yo todavía tuve la oportunidad de presentarme ante el Hospital General acompañando a una mujer proveniente de Honduras, embarazada, 19 años, 8 meses de embarazo, y con quien todavía teníamos estos problemitas del INSABI, cómo funciona el INSABI, dónde está el director, háblenle al director, qué nos dice ICE Salud, y todas esas lagunas que quedan, nada más hablándote de una persona, ¿no? Centros comunitarios, centros de salud, como lo comenta el compañero Alejandro, en el este de la ciudad, en Maclovio Rojas, en el Ojo de Agua, en Valle de las Palmas, en Valle de San Pedro, que ya están al límite de Tijuana para llegar a Tecate, donde el personal no está preparado para la atención de este perfil de flujo migratorio, donde desconoce, donde no se tienen los recursos suficientes para la atención. Entonces, yo francamente, ante toda esta contingencia, mi visión no es nada alentadora. No es nada alentadora, pero no era nada alentadora 2019 y no era nada alentadora 2018 y no era nada alentadora hace 7 años, 2013. Y desgraciadamente estas conversaciones que por fortuna tenemos la oportunidad de llevar a cabo con personas sobresalientes y brillantes como todos ustedes, no hemos logrado llevarlo a que se convierta en una realidad tangible para integrantes de poblaciones en contexto de vulnerabilidad. Y a mí me gustaría mencionar como Eli, hablar de personas trabajadoras sexuales, personas habitantes de calle, personas adultas mayores en estado de abandono, no solamente adultos mayores, sino en estado de abandono, personas con discapacidad, personas integrantes de etnias indígenas, para quienes tampoco como Estado ni como ciudad estamos preparados. En el área del manejo de residuos, todos estos residuos que ahora se están desocupando de todos los espacios de asistencia de salud, ¿cómo van a estar siendo manejados? Digo, yo llevo 5 años visitando el relleno sanitario y la población que ahí reside tanto en el relleno sanitario como en uno de los asentamientos de población que están a pocos metros de este espacio, cómo están siendo impactados ellos. Y reitero, como lo dice Alejandro, viviendas que no tienen acceso al agua, viviendas que no tienen acceso a ningún servicio público, al drenaje, a la luz, al agua, obviamente no hay televisión, obviamente no hay cable, no hay, ni siquiera llega la señal del celular. Entonces, pero esto no es un tema nuevo, ¿no? Tenemos un relleno sanitario que tiene 15 años y el que se le prolongó el tiempo de la condensación. Entonces, francamente, me alegra escuchar a Eli este tema del desarrollo de redes de apoyo que van creciendo de manera orgánica, pero creo que en el momento, hasta el día de hoy, todavía tenemos población sumamente incrédula, que también es un tema que venimos trayendo desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque el creer el tema, todo esto que está sucediendo, me hace responsable como ciudadano. Y el hacerme responsable como ciudadano me lleva a emprender acciones tanto de pequeña escala que puedo llevar en mi casa con mi familia, a, como lo dice Lee, en mi edificio, en mi colonia, en mi fraccionamiento, etcétera. Entonces, creo que el ser humano de repente desarrollamos esta resistencia a creer, porque si creo, me haría responsable. Y si me hago responsable, entonces tendría que emprender algo para lo que francamente no estoy preparada o francamente no deseo realizar. Y ahí es donde viene el tema de la solidaridad, el tema de la empatía, que creo que como sociedades nos hacen falta desarrollar, porque si bien es cierto, existen organizaciones de la sociedad civil, organizaciones religiosas también, que tienen décadas resistiendo y conteniendo diferentes matices
de atención y de asistencia a poblaciones en este contexto de vulnerabilidad o de peligro, como dice Alex, no es suficiente, pero no es suficiente para la normalidad de las dinámicas sociales y de los fenómenos que se convierten en problemas sociales, mucho menos para esta ahora contingencia sanitaria. Entonces, lo positivo es que sí creo que vayamos a desarrollar esos redes de apoyo, pero no sé en cuántas semanas y no sé en qué fase tengamos que estar para que efectivamente digamos, híjole, esto en serio. No sé si ya va a ser, entre comillas, demasiado tarde y cuántas personas tienen que morir, o cuántas personas, o hasta dónde tiene que llegar un reportero, un periodista a tomar las lágrimas de algún familiar que ya perdió a alguien, que no se pudo despedir, que ya no hay espacio en los cementerios, que ese es otro tema que tenemos en Tijuana desde hace años. Y lo digo porque me ha tocado enterrar a personas que no son propiamente de mi familia, pero ya no hay espacio en los cementerios municipales. ¿Y hasta cuándo vamos a decir, sí era verdad? Espero que no sea en mayo, espero que no sea en junio, espero que este mes de abril de alguna u otra forma podamos despertar en la conciencia. Gracias, Darinka. Luis, ¿quisieras comentar algo o...? No, todavía no hay como comentarios, hay gente que están como uniéndose a la transmisión, pero todavía no hay preguntas. Ok. Bueno, pues estamos tocando como varios temas. Creo también que pues Eli y Alejandro y Darinka pues han tocado muchas aristas, ¿no? El tema del COVID no es meramente un hecho epidemiológico, ¿no? Es una situación límite que está sacando a relucir como toda una serie de vulnerabilidades y ausencias que tenemos tanto a nivel social como gubernamental, como institucional, pero pues también hay que entender, ¿no? Que más allá de la salud física por el virus, estamos identificando también escenarios donde la salud mental, ¿no? Se está viendo profundamente afectada, ¿no? Al interior de la población. Por ahí está muy vigente el tema de la violencia doméstica, ¿no? En un estado como Baja California, que tiene unas cifras como tan dolorosas de violencia contra la mujer por parte de sus parejas, pues estos periodos de encierro pues pueden poner a las personas en otra dimensión del riesgo, ¿no? O otra dimensión de peligro, como menciona Alejandro, y ciertamente, ¿no? Pues el tema de la basura que mencionaba Darinka, ¿qué vamos a hacer con todos los desechos sanitarios que surjan a partir de estar atendiendo de forma masiva a personas infectadas de COVID? Y pues hay una lectura un poquito más oscura, ¿no? De qué hacer como con el tema de mortuorio, ¿no? Con todos los temas funerarios del manejo de las personas. Aquí, pues, me gustaría, pues, lanzando esas preguntas, me gustaría como jugar con ustedes un poquito la bola de cristal, ¿no? Como cuáles son los elementos que podríamos estar poniendo en marcha en el corto plazo o en el inmediato, ¿no? Creo que Alejandro Martínez toca un punto muy interesante de cómo podemos comunicar esta contingencia, pero otra vez encontrando el equilibrio, ¿no? ¿Cómo podemos comunicar esta contingencia evitando la generación del pánico, ¿no? Que de repente pareciera que la opción más lógica sería salir con una sirena y decir que sálvese quien pueda, pero tampoco es así. Entonces, Alex, por ejemplo, ahí en el Florido, ¿cómo han vislumbrado la comunicación o en temas de estas viviendas masivas? ¿Qué mecanismos conocen ustedes que les han funcionado para transmitir mensajes a la comunidad?
Bueno, qué bueno que tocas este punto. Yo quiero empezar diciendo que a mí sí me cuesta mucho trabajo tener alguna visión optimista ante todo esto, porque agregando un poquito a los comentarios que han hecho todos nuestros compañeros y las aristas que bien mencionas, yo creo que la expresión correcta es nada más esto nos faltaba, ¿no? Que nos llegara una pandemia detrás de todo el rezago que traemos en todos los sentidos. Pero bueno, acciones. Precisamente hoy tuvimos una reunión muy importante ahí con todo el equipo de la fundación, en el que ya tenemos detectado, por ejemplo, de los diagnósticos que acabamos de finalizar en algunas de las comunidades en las que estamos, cuáles son las necesidades que ellos tienen y sobre todo que queremos seguir comunicados con ellos. Afortunadamente existen las redes sociales. WhatsApp ha sido para estas comunidades así como un medio de comunicación que se ha difundido mucho y entonces estamos trabajando en herramientas para estar en contacto con ellos, atendiendo información que tenemos del diagnóstico para estar entrando a sus casas desde estos medios y utilizando la información que está en el Internet. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, teníamos todos los días una clase de Zumba, ya vamos a promover que estas personas tomen su clase de Zumba desde su casa con la oportunidad de verlo en una pantalla, porque, vamos, estas comunidades sí tienen acceso a esta tecnología en un buen porcentaje. Entonces, yo sé que, como lo comentaba Darinka, habrá en algunos casos en los que no hay cobertura, pero aquí es donde tristemente tendríamos que reconocer que hay que segmentar y que hay que sacar lo mejor que podamos para cada uno de ellos, ¿no? Entonces es también el empezar a comunicar a través de estos medios lo que son las noticias verdaderas, cuáles son noticias, decir, no hagas caso a las noticias falsas, ni siquiera las vamos a seguir promoviendo, pero sí decir, esta información es verificada, esto sí es cierto, cuídate de tal manera, y promover que también se empiecen a generar estas redes internas en las comunidades para que se hagan un tema de ayuda mutua. Queremos promover la ayuda mutua entre los miembros de la comunidad porque precisamente lo que viene ahora ya es escasez económica, escasez alimentaria, escasez de medicamentos y sobre todo hoy por hoy que se requieren muchos insumos para protegerse, bueno, pues que tengan la oportunidad, ¿no? Y habrá que ver desde estas plataformas quién podría apoyar con qué. O sea, ya lo voy a decir de una manera muy coloquial, podríamos entrar a una fase como de trueque para que nosotros como institución podamos estar haciendo estas redes de apoyo y utilizar estos medios de comunicación para con los vecinos y que ellos mismos empiecen a generar estas dinámicas. Es tema de generar dinámicas, es tema de que sea una labor más preventiva, pero no desde una visión epidemiológica como lo manifestamos en un principio, sino que más bien con una visión de que tengan los apoyos y que procuremos de esta manera hacerlos que no estén teniendo la necesidad de salir de sus casas en lo más posible. Ok, gracias Alex. Alex Ruiz, te escuchamos. Bien. Bueno, con el ejercicio que mencionas de bola de cristal, de medidas urgentes a implementar y de pronósticos en el corto y mediano plazo, creo que una muy importante reflexión o tiempo que debemos dedicar todas las personas, no solo las personas que estamos al frente de la batalla en temas de planeación urbana o de salud pública o de participación comunitaria, sino todas las personas, creo que tenemos que primeramente volver a replantear nuestras prioridades como sociedad y como humanidad. Este replanteamiento de las prioridades creo que hubiera sido muy difícil de hacer si no estuviéramos en una contingencia de este tipo. Todo lo que los compañeros y las compañeras han mencionado hasta ahorita, yo lo asocio con esta posible realidad de que el sistema en el que hemos vivido, todo el sistema general, todo el sistema, ¿no? El sistema planetario, el sistema social, político, económico, del mundo, económico, todo. Siempre, o sea, realmente es de extrañarse que estas situaciones ocurran si el sistema está diseñado así.
O sea, realmente es de extrañarse en un mundo donde se premia el individualismo, el egoísmo, donde se premia y se concentra la acumulación de riqueza en unos cuantos, etcétera, ¿no? Y bueno, no me quiero ir tan allá, pero sí creo que es importante tocar el tema, porque este replanteamiento de prioridades fundamentales nos puede dar un poquito de norte de cuáles son las acciones básicas que podemos implementar ahorita con una situación como esta. Entonces, una acción básica, es precisamente lo que comentas, es mantener este estado de conciencia, de salud mental y de atención empática, de atención de colaboración y de redes de apoyo, también de apoyo social, de apoyo psicológico, ¿no? O sea, que no se pierda la comunicación, que no se pierda la posibilidad de platicar, de interactuar, ¿no? Eso creo que es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque también platicando, ideando, es una forma de hacer una especie de sublimación, ¿no? De no perdernos tanto en la catástrofe y ver maneras de salir adelante en esto, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Y bueno, otra prioridad, si hacemos ejercicio, creo que otra prioridad o prioridad básica que sale a relucir es la necesidad básica del alimento. Entonces la necesidad básica del alimento no va a ser cubierta para muchos. O sea, muchas personas, por el sistema en el que estamos viviendo ahorita, que así está pensado, así está diseñado, y tampoco es un tema de conspiración, porque no es tan así como que se está planeando que truene esto o el otro, ¿no? Yo creo que la verdad es mucho más terrorífica, está saliendo a relucir que nadie tiene el control de las cosas. Entonces, ese nadie tiene el control de las cosas, nos obliga a decir, bueno, sobre qué cosas puedo tener cierto control, ¿no? Entonces, un tema muy importante del que no debemos perder el control es el tema de la alimentación. Entonces, las personas que tenemos el privilegio, el gozo, la fortuna de poder tener esa necesidad básica y de asegurar que la vamos a cubrir de aquí a diciembre del 2020 o a enero del 2021, o sea, somos personas realmente afortunadas. ¿Cómo podemos hacer para que las personas que no tienen garantizada esa cobertura también la tengan garantizada? O sea, ¿qué implica eso? Implica empezar a construir huertos comunitarios, implica hacer trueque, implica a comprar masivamente alimentos y despensas básicas en equipo, implica que el gobierno repriorice a cubrir primero, y no solo los gobiernos federales y mundiales, sino también los gobiernos locales, que digan, bueno, vamos cubriendo esta necesidad básica, este umbral mínimo de necesidad, ¿no? ¿Porque es eso o es diezmar, es aplicar el sálvese quien pueda, ¿no? O sea, esa es la realidad. Entonces, esa necesidad básica creo que se tiene que cubrir. Y luego, ¿qué otra prioridad es importante? Yo pienso que el otro tema muy importante es el tema de la vivienda. Entonces, el tema de asegurar que tengas un techo, ¿no? Un espacio para aislarte. Entonces, quienes lo tenemos, o sea, volteemos a ver y veamos cómo yo tengo este privilegio, cómo yo lo puedo mantener, cuidar de aquí a un año o los meses que vaya a durar todo esto. Y también pensar cómo le hago para que las personas que no tienen esto puedan tenerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita se mencionó el tema de los cementerios y de los hospitales y de las clínicas que no se van a dar abasto. Eso desde el punto de vista urbanístico se llama, es el equipamiento urbano, es el equipamiento público y urbano, ¿no? Donde se dice que tiene que haber un mínimo de dotación, no solo de superficie, sino también de la calidad del servicio y de gente que lo opere. Porque una cosa es que tengas metros cuadrados de clínica y otra cosa es que no los tengas equipados, ¿no? Entonces, ese déficit de equipamiento que siempre hemos tenido, que está súper bien medido en México, en Tijuana, en Baja California, en Mexicali, en Rosarito, pues ¿a poco vamos a ir a tronarlo con todo esto? Yo creo que no. Yo creo que podríamos empezar a plantearnos serias preguntas de qué otros espacios públicos por espacios públicos me refiero a equipamientos techados, centros especiales, pueden empezar a adecuarse para cubrir esa necesidad básica de cobertura y de aislamiento. O sea, no descartemos la posibilidad de utilizar algún centro grande, comunitario, el de convenciones o no sé, como una especie de infraestructura auxiliar para contener esta contingencia que va a tronar porque va a tronar. Porque si
con las contingencias actuales, tenemos déficit de equipamiento y de cobertura, ¿qué vamos a andar haciendo con una situación así, ¿no? Si es que el escenario en Tijuana se va hacia la misma curva que Lee comenta, ¿no? Por ejemplo, para el caso de Nueva York, ¿no? Que es lo más seguro. Siendo realistas, es lo más seguro. Entonces, en fin, comenté alimento, comenté vivienda, ¿qué otros tipos de derechos? El derecho a la seguridad de tu vivienda, el derecho a tu propia seguridad física, o sea, que como yo este tema lo veo tremendo, me da bastante escalofríos pensar personas que están en una situación de aislamiento, que no van a tener, que pueden estar en riesgo de ser violentadas en su integridad física por sus propios acompañantes. Eso también se me hace muy, muy delicado. En fin, entonces, ¿cuáles son las prioridades? Olvidémonos de que va a llegar tal organización internacional y se van a perdonar los impuestos. O sea, ok, a lo mejor todo eso sí ocurre y de hecho tiene que ocurrir, pero ¿cuáles son las prioridades básicas cuáles son los temas esenciales, las cosas más elementales que como seres humanos necesitamos? Y creo que ese es el primer paso, Luis, pensar eso. Ok, gracias, Alex. Eli, pues a ti ya te han tocado ver como algunas de estas medidas en acción. ¿Qué nos puedes platicar? Y sobre todo, desde una perspectiva como de salud mental comunitaria, ¿qué, qué propones o qué experiencias pudiéramos usar como referencia para vislumbrar, ¿no? Este acompañamiento que hay que dar a la comunidad en estos tiempos? Bueno, para también complementar lo que ya se mencionó, a mí otras cosas que creo que son preocupantes, ¿no? Para las semanas que vienen. Yo estaba pensando en las poblaciones con las que trabajo, ¿no? Es que personas con VIH, que son personas inmunocomprometidas, que el riesgo de salir de su casa va a ser muy alto, que no deberían de estar saliendo de casa y que muchos lo necesitan, ¿no? Aquí algo que ha surgido es precisamente identificar a estas personas, ¿no? Y todo por redes sociales, o sea, también debe haber personas que que no se están beneficiando de estas redes que han surgido, pero han surgido estas redes que es como queremos identificar quién, por la razón que sea, no puede no puede arriesgarse a salir de casa a comprar comida. Y organizar redes que hacen la labor de, voy, compro tu comida, te la dejo sin tener contacto contigo, me pasas dinero de manera electrónica, me lo dejas en la entrada. Pero, y es algo que no, o sea, son iniciativas de cada edificio, de cada calle, cada colonia, que no está viniendo desde el gobierno de la ciudad y que son cosas que van a suceder, ¿no? O sea, hay personas que no tendrían que salir ni siquiera a comprar comida, que su salud está comprometida, que son personas mayores, que son mujeres embarazadas. La otra sobre la salud mental. Y aquí también, otra vez, ¿no? Es como el acceso a redes sociales ha sido bastante benéfico, ¿no? El poder hacer reuniones con ya sea compañeros, amigos, vecinos. Aquí la gente se asoma a sus balcones y hace ejercicio y la gente de enfrente hace ejercicios con ellos. Pero también somos personas que lo podemos hacer, ¿no? Que podemos estar bastante estables con lo necesario en casa. Y o sea, no estoy seguro cómo la están pasando las personas sin hogar de Nueva York, ¿no? Y en Tijuana el problema de personas sin techo es muy grande.
creo que pensando hacia el futuro también hay que ver qué va a pasar con los albergues, que va a ser la opción para que las personas sin hogar puedan cumplir con las medidas de mitigación que se está pidiendo a la población que cumplan, ¿no? Es como, quédate en casa, no te acerques a la gente y lávate las manos. Las personas sin hogar van a tener que depender de los albergues en Tijuana. Sí, la cosa no ha cambiado desde que viví allá. No tienen capacidad para albergar a toda la población sin hogar. Y a lo mejor preparándonos a este momento, ¿no? Es como hay que ver cómo están, ¿no? Los albergues, ¿no? Es como qué redes necesitamos instalar para que el albergue pueda tener a personas sin que estén en hacinamiento, que puedan tener redes de distribución de alimentos para que la gente no tenga que estar desplazándose. Y son acciones que van a ser muy necesarias, ¿no? Para prevenir que, o sea, personas que ya están en condiciones de vulnerabilidad, lo estén lo menos posibles en este momento. Y son cositas que han emergido aquí, ¿no? De nuevo, y son lecciones más bien que he visto, no que venga tanto de ideas originales, ¿no? Pero, y aquí emergió casi por necesidad, porque la manera en que subió los niveles de contagio fue muy rápida y la situación se agravó muy rápido y la gente se empezó a organizar de manera espontánea porque la ciudad no se había preparado, ¿no? México todavía está a unas semanas de tener estos niveles de contagio, ¿no? Y esperemos que no llegue a los niveles catastróficos de Nueva York. Gracias, Eli. Darinka, en acciones puntuales aquí en el inmediato, siguiendo lo que dice Eli, ¿qué podríamos recomendar en materia de programas o de acciones muy concretas que se podrían hacer ya con todas estas poblaciones que están en situación de vulnerabilidad? Voy a empezar con población migrante extranjera, ¿no? Efectivamente, los albergues y los espacios de alojamiento temporal destinados aquí en Tijuana para esa población, algunos están cerrando sus puertas, es decir, permiten que la población que ya se encuentra ingresada continúe dentro, pero ya no tienen las puertas abiertas para nuevos flujos, para nuevas personas. Por ejemplo, uno de los albergues son espacios de alojamiento Casa del Migrante, que tiene más de 30 años en Tijuana, por parte de los colegas escalabrinianos, ya cerró sus puertas desde el mes de marzo, dejando solamente el 50% de la capacidad de alojamiento y pues tomando las medidas sanitarias de prevención pertinentes. Tenemos conocimiento también de que de todas las puertas fronterizas que tenemos con Estados Unidos están llegando nuevos flujos migratorios de repatriación. Eso nos tiene también un poco consternados. Se está aprovechando todo, bueno, así lo interpretamos activistas y otros colegas, que se está aprovechando toda esta crisis para pues retornar a todos nuestros mexicanos quienes estaban de forma irregular en Estados Unidos. No sabemos a ciencia cierta si están retornando por la Garita del Chaparral o por otras de las puertas fronterizas, pero eso es que significa que van a ser población que ya no va a poder ser recibida en los albergues, ¿no? En esos espacios destinados a ello. A eso le agregamos el hecho de que, dadas las circunstancias, también todos los apoyos que provenían de Estados Unidos dedicados a estos espacios, a los albergues, se han detenido desde hace semanas. Por lo tanto, los albergues ya no tienen
la capacidad para lo que ya, la población que ya tenían, por lo tanto, obviamente no tienen para lo que vienen. Entonces eso también está, no nos deja mucha esperanza. Muchos de los colegas estamos ya fuera de las trincheras, estamos realizando nuestra labor de manera remota, por lo tanto ya no estamos en campo, ya no estamos en las calles, y eso aminora también la cantidad de voluntariado, es decir, de recurso humano para poder desempeñar la labor, ¿no? Que también es algo que está solicitando, por ejemplo, Desayunador Salesiano del Padre Chava, que es un espacio que brinda alimento de lunes a sábado de entre 1,000 a 1,500 personas a población migrante, migrante repatriada, personas en situación de calle en zona centro, ¿no? Y pidiendo lo básico, precisamente por toda esta falta. Entonces, el día de ayer hubo una declaración por parte del presidente municipal donde manifestó que se iba a llevar a cabo una colaboración con el gobierno del estado para poder aperturar un albergue que alojara a personas habitantes de calle. Y a mí me quedan algunas dudas, ¿no? Sabemos que tenemos población habitante de calle que tiene uso de sustancias. ¿Cómo va a ser manejada esa población? ¿Cómo va a ser atendida esa población? Digo, tú, Luis, tuviste la oportunidad de acompañarme a la organización Prueba en Casa, quienes están realizando publicaciones a través de sus redes sociales, previniendo a su población de cómo utilizar todos los artefactos que necesitan para la utilización de sustancias. Y regresamos a lo mismo, ¿no? Cómo lavarse las manos cuando eres un habitante de calle, cómo tener cómo prever todo esto de manera higiénica, entre comillas, en virtud de los escenarios en los cuales ellos se desplazan diariamente. Regreso un poco a lo mismo. Creo que tendríamos que salir a las calles voluntarios a poder apoyar a estos espacios, a apoyar en el área de mantenimiento, en el área de aseo, en el área de asesoría, en el área de acompañamiento, que es todo lo que la población en condición de vulnerabilidad necesita, entendiéndose población migrante, entendiéndose población en situación de calle, y qué tantas posibilidades tenemos nosotros también de poder brindar ese servicio de manera voluntaria, y nosotros a su vez protegernos y proteger, ¿no? Porque tal vez podemos ser poblaciones que oscilamos entre edades de entre 20 y 30 años, quienes tal vez no somos la población más vulnerable para el contagio, o tal vez sí el contagio, pero no presentar los síntomas o no la enfermedad, pero sí ser portadores, ¿no? Entonces, como nos había tocado platicar en días anteriores, Luis, pues a veces por respeto y por solidaridad es que uno toma la decisión de recluirse en su casa, porque hay las posibilidades de hacerlo, pero a su vez dejas otros flancos con falta de acción. Entonces, no sé qué tanta posibilidad tenga nuestro ayuntamiento, nuestro gobierno municipal, en colaboración con los demás órdenes de gobierno, para implementar de manera inmediata las medidas pertinentes para poder atender los diferentes matices de población en contexto de vulnerabilidad. Creo que desde mi posición eso sería lo adecuado, ¿no? Pero sí se necesita una inversión de recurso, pues, mayor. Gracias. Luis, ¿quisieras comentar? Tengo entendido que hay preguntas. Sí, entonces yo estoy siguiendo las redes sociales desde el Facebook y hay unos comentarios. Ya hay como unas 30 personas que nos están siguiendo, ahora todos. Y ahí pues les va unas preguntas, ¿no? Valeria Obregón pregunta que si uno ya se está quedando en casa, ¿qué tan benéfico es estar leyendo todo el día noticias acerca del coronavirus? ¿O qué tanto estaría yendo constantemente en la televisión, redes sociales, contribuye al pánico colectivo, ¿no? Como una pregunta también de la responsabilidad
pues, como decías tú, Darinka, ¿no? Creo que pregunta mucho la responsabilidad de uno desde casa. Pues también esa acción ahí en redes sociales pues, hace parte de las preguntas. Enrique Pérez dice que me da miedo porque Zizek habla que es más fácil un exterminio que imaginar un nuevo horizonte civilizatorio. Esto es un comentario y pues estamos como totalmente al tanto. Hay que ser valiente para crear un nuevo horizonte civilizatorio. Andrés Miranda escribe, pensando en la recesión económica que seguramente sucederá, ¿qué programas o planes se puedan realizar para reactivar la economía a corto y mediano plazo y generar empleo? Que creo como también es un elemento pues, importante poner en la mesa. Y desde Cusco, Perú, Javier Maldonado nos está escribiendo, lo que está demostrando esta crisis y el aislamiento social obligatorio es la fragilidad de nuestras viviendas. Me refiero a las bajas condiciones ambientales de las viviendas. Nos pone en debate por lo menos 3 puntos. Uno, las condiciones de aislamiento de las familias, hacinamiento y falta de ventilación en las viviendas. 2, la importancia de la cobertura del servicio de agua potable en las expansiones urbanas informales. El tema del agua, evidentemente, pues, se revela en toda su dimensión estratégica. Y 3, la proximidad de estas viviendas a centros de abastos y servicios de salud pública o medicinas, ¿no? Aquí dicen que en Perú vamos por la 3ª semana de aislamiento y se pregunta, ¿qué pasa con el estrés de niños y niñas, de personas mayores que viven en viviendas sin acceso a un patio al aire libre, hacinados, ¿no? Ahí otra vez como el tema de, pues, el espacio público, desde nuestras casas, cómo podemos repensar el espacio público. Hasta ahí mi reporte. Ok. Bueno, ¿y tú quisieras ahí dar respuesta a alguna de esas preguntas? Bueno, pues yo creo que es como importante ese tema como de la responsabilidad de uno y de hecho como pues es muy interesante el conversatorio ahora porque creo que es el momento en que pues estamos todos con preguntas y pues qué bueno ver lo que Eli está viendo que es lo que está pasando en Nueva York para también como empezar en conjunto y en colectivo a pensar lo que podemos hacer de nuestras trincheras, ¿no? Y pues aquí, como escuchándolos, yo retomo pues varias ideas que me parecen interesantes que ustedes pues sugirieron, que es como redes de solidaridad entre vecinos, como decías Alex, de la Fundación Tomás Yo, pues más bien no difundir el miedo dentro de las redes sociales de vecinos, sino información veraz y útil y alentar que sí, pues se pueden hacer cosas aunque chiquitas. Y mucho me pareció importante lo que decía Celi de identificar a las personas que no pueden salir. O sea, eso yo no he visto que se está haciendo aquí en México. Me parece una iniciativa interesante de lanzar, ¿no? Y pues adaptar los espacios públicos, como decía Alejandro Ruiz, para alojamiento temporal, pero pues con todas las condicionantes que tú dices, Darinka. Creo que es como bien importante. Y el tema de la alimentación, pues nosotros desde ARU, pues siempre pensamos como el espacio público al centro de las colonias y fundamental para la comunidad, pues aprovechar también de esos tiempos que estamos aquí para pensar el espacio público, tanto para las personas que lo usan mucho, que son las personas en situación de calle, que deberían, como que son otros habitantes con los cuales pues se trata de convivir, pero también eso, repensar eso de ese acceso a la alimentación, ¿no? Yo sé que en Tijuana hubo como iniciativas, por ejemplo, en el río, pero pues no fueron como, yo desconozco, pero entendí que era como muy complicado esa iniciativa. Entonces, eso es como lo que estoy pensando hasta ahora. Gracias. Bueno, pues continuando, ¿no? Con las acciones de mitigación, creo que es importante pensar cómo desde la salud pública se combaten las epidemias y las pandemias, ¿no? Y esto tiene que ver con vectores, tiene que ver con líneas de transmisión. Y me parece que algo que está quedando muy claro, ¿no? Sobre todo a partir de lo que comentan Alejandro, Eli y Darinka, pues es que es difícil entender cómo se está propagando esta pandemia sin comprender las relaciones de explotación y las relaciones capitalistas que existen
actualmente en el mundo, ¿no? Digamos, lo que empezó siendo un virus que estaba afectando, digamos, como a un estrato global, cosmopolita, muy fluido a nivel mundial, poco a poco, pues está, que le llaman, ¿no? El trickle down, ¿no? Que se está derramando hacia sectores menos favorecidos y muy probablemente las cadenas de contagio que vamos a vislumbrar tienen que ver con estas relaciones de explotación o relaciones subalternas, ¿no? De repente, pues personas trabajadoras domésticas que tienen que seguir trabajando, ¿no? Para mantener ahí el quédate en casa, ¿no? Y de repente, pues estas personas, como parte de las mismas cadenas de cuidado, llevan, eh, pues, la infección a sus propios núcleos familiares, ¿no? Eh, Pensando en ese tema y recuperando lo que comenta Alex Ruiz sobre cómo dimensionar, ¿no? Estas nuevas formas de consumo y estas formas de organización después de que pase esta famosa etapa 3, pues, pues deberíamos plantearlas también desde una economía de la ciudad, ¿no? Entonces, pues aquí me gustaría volverles a plantear la pregunta. Sé que no son preguntas fáciles, ¿no? Estamos aquí desde la teoría enfrentándonos como una tierra incógnita, pero ¿cómo podríamos, por ejemplo, Alex Martínez, cómo podríamos de repente empezar a trabajar en la autosuficiencia, ¿no? De estos grandes núcleos poblacionales como los que trabaja la Fundación Tomás Yo. Pues sí, mira, realmente esto es lo que sigue, ¿no? Lo que sigue ahorita, esperemos que sí sea en un mediano plazo, porque todavía no sabemos. Hace un ratito estaba comentando Alex Ruiz precisamente que tenemos que estar listos a diciembre y en estas poblaciones en las que estamos nosotros, pues diciembre no es un mediano plazo, es un largo plazo definitivamente por sus condiciones. Y toda esta reactivación, un cambio de sistema o que empecemos, si vamos ya no van a ser las cosas iguales, sí vamos a ser distintos, pero todo este reordenamiento que a lo mejor desde estas trincheras donde nosotros estamos quisiéramos que se diera, sí es a un largo plazo. Vamos, pensar, por ejemplo, en las estructuras de comercios locales o empezar con huertos urbanos, empezar a producciones alimentarias directamente en estas comunidades, que pudiéramos meter ese tipo de tecnología que se puede dar, que en espacios muy pequeños tú puedes cultivar diferentes cosas. Yo no lo veo que lo podamos resolver en unos cuantos meses. Esto es lo que sigue, y seguramente ya más de una de las personas o grupos que viven en la comunidad están empezando a plantear ese tipo de soluciones. Yo veo que de alguna manera aquí, con esta urgencia que están dando las cosas, ya están en nuestras comunidades empezando a ver un poquito los trueques, ¿no? De yo hago pan, ¿tú qué haces? Y podemos intercambiar para poder hacerle frente a un tema alimentario. Pero yo creo que eso tiene que llegar todavía más lejos. Yo no lo veo como una tarea simple. Sinceramente, habría que estar mucho más cerca de las comunidades. Sí tenemos que acercarles apoyos. Hace algún momento estábamos diciendo que no podíamos pensar tanto en los recursos que tienen que venir de otros lugares, pero creo que los tenemos que poner en alguna de las cajitas en las que sí vamos a estar requiriendo sin duda apoyos, porque vamos a salir muy raspados. Las cifras que diste al inicio, los números de los que hablaste, donde hay 60 millones o más de 60 millones de personas que tienen unas condiciones muy difíciles dentro de lo económico, pues no es para menos. La otra mitad, pues ahorita ¿cuántos van a salir muy lastimados de aquí a diciembre? Entonces, acciones que tienen que ver, tendrán que empezar desde los núcleos internos en la familia. Yo creo que tiene que ver con un tema también de una nueva cultura del gasto y del dispendio en las familias, dejar de pensar en la cosificación que pudiéramos tener o la cultura de la cosificación, sino que más bien pensar en la cultura de la supervivencia, un cambio sistémico que tiene que nacer ya más con un empuje de abajo hacia arriba y que la parte de arriba
sí entienda que las condiciones de desigualdad deben de empezar a ser abatidas, y un gobierno firme para que realmente tome acciones para que se pueda combatir desde estas trincheras y haya medidas que sí realmente beneficien. No podemos salirnos de esta conversación sin reconocer todas las carencias que se tienen y que, como lo dije hace un momento, nos llega esto del coronavirus y realmente era lo único que nos faltaba, porque ya estábamos realmente a borde de colapso con cualquier otra cosa. Claro, ¿no? Otra vez, pues necesitamos plantear las cosas a largo plazo y como dices, el primer paso para reconocer una enfermedad es darse cuenta, ¿no? Exacto. Entonces, Alex Ruiz. Bien, sí, de acuerdo con lo comentado con todos los compañeros. Nada más ahí aclarando un poco, cuando me refiero a de aquí a diciembre, es literal de aquí a diciembre, ¿no? O sea, desde hoy hasta diciembre, no hasta diciembre, no esperarnos a diciembre, sino es desde hoy hasta diciembre, que es el pronóstico esperado, ¿no? En el mejor de los escenarios, donde la curva supuestamente es plana y se alarga lo más posible para no saturar los servicios, etcétera, ¿no? Y sí, efectivamente, como dice el tocayo, más allá de eso, ¿qué sigue, no? Van a seguir cosas muy interesantes que efectivamente coincido, van a salir de la organización comunitaria en un efecto bottom-up, como se llama en urbanismo, pero de todos modos, sí, no es descabellado empezar a pensar y a aplicar ya muchas de estas medidas. Hace rato hablaba, por ejemplo, del tema alimentario y del tema del shelter, ¿no? De tener un techo, que son como aspectos básicos, ¿no? En lo que platicaban ahorita los demás, me acordé de otros dos que aquí van a ser estelares, ¿no? Que es el tema del suministro de agua y el tema del saneamiento. No tenemos que esperarnos 3 o 4 meses para empezar a llevar pipas de agua a todas las zonas que no tienen agua. O sea, de veras queremos esperarnos a que lleguen los servicios de infraestructura con los conectores principales y demás. A eso me refiero con el tema del replanteamiento de prioridades. O sea, es un replanteamiento de prioridades tanto dentro de los grupos sociales que nos organizamos para poder incidir, pero también un replanteamiento de prioridades en el cual las autoridades se sacuden un poco el shock que les cayó de repente, ¿no? O sea, las autoridades tenían un plan de gestión de 1 o de 2 años, o de 5 años, o de 6 años. De repente les pasa esto. Entonces tenemos que acompañar a las autoridades y como dice el tocayo Alejandro, no quitar el dedo del renglón, ¿no? Oye, a ver, estos recursos que están ahí hay que activarlos. Eso ahorita no es prioritario, necesitamos destinar acá los recursos, ¿no? Entonces, estas necesidades básicas son las que deben ser cubiertas, creo yo, con estos recursos. Y esos recursos tienen que salir tanto de estos fondos que existen, que ahorita estaban presupuestados o programados para otras cosas, y ya pasaron a segunda prioridad, pero también los recursos humanos y sociales con los cuales, que no dependemos de esos grandes recursos, ¿no? Que estamos hablando de la comunicación, de la comunidad, y de la posibilidad de interactuar a nivel vecino, ¿no? A nivel barrio. O sea, eso también puede ocurrir. Yo pensaría en una dotación inmediata de agua bajo algún sistema creativo. Pensaría en incentivar, en conversar todas estas ideas que ya Eli y Alejandro mencionaron que ya están implementando en los núcleos de vecinos y en el caso de Eli de las comunidades de Nueva York. Porque es que no nos queda de otra. O sea, no nos podemos esperar. O sea, es eso, o sea, de veras, es eso, o el peor de los escenarios, donde realmente hay una alta mortalidad en la población. Esa es la realidad. Entonces, no nos podemos esperar. Y sí creo que pasando la tormenta, porque sí creo que va a pasar, seríamos muy tontos si volvemos al mismo sistema. Si volvemos al mismo sistema de
de carencia, de desabasto de lo básico, de falta de cobertura de un sistema de salud pública elemental. A mí me interesan mucho las discusiones que se dan, por ejemplo, entre los diferentes países que tienen diferentes aproximaciones al sistema de salud pública. Me llamó mucho la atención lo que dice Eli, de que es mucho más agresivo en su percepción el sistema que tiene Estados Unidos al mexicano. Eso se me hace increíble, se me hace fundamental. Que lo diga así con todas sus letras, Eli. Bueno, queremos seguir en eso. ¿De verdad queremos, pasando esto, volver a lo mismo? ¿Saben qué? Parece ser que así como ocurrió en el 2009, cuando hubo otra crisis y otra epidemia, parece que vamos a volver a lo mismo, a las mismas, el sistema se va a reanudar. Entonces, por eso, este tipo de conversaciones, este tipo de reflexiones y esas actuaciones rápidas, estos proyectos piloto, estos ensayos de error, estas pequeñas victorias que podemos ir generando, son importantes para experimentar nuevos sistemas de gestión de los recursos públicos, naturales, de atención a emergencias y de los sistemas financieros, a todas las escalas que sea necesario, a la escala mundial, a la escala de países, a la escala regional o a la escala de cuadra. Creo que eso va a ser muy interesante y en eso sí tenemos mucho que decir. Y eso es algo de lo que aún en la oscuridad y en el escenario bastante tétrico, pero realista que muy bien hemos mencionado todos, podemos también centrar un poco de nuestra atención, la verdad, también por salud personal, también por salud personal, por salud de nosotros. O sea, nuestro conocimiento, nuestras ideas, también hay que echarlas a andar en un sentido proactivo o en un sentido propositivo. El escenario es complicado y desde luego hay que enfrentarlo y actuar de ya con estas medidas que estamos mencionando. Creo que ya salieron como 10 entre todo lo que hemos dicho todos aquí. Está muy interesante eso. Pero también hay que hacerlo por nuestra propia salud mental, ¿no? Gracias, Alex. Eli, ¿qué acciones podemos proponer como desde estas trincheras, ¿no? Siguiendo ahí, ¿cómo podemos empezar a vislumbrar las acciones dentro del mundo de lo posible, ¿no? Estaba en silencio. Pensando ya en cosas más en la parte práctica, primero, creo que algo que va a ser importantísimo mantener. O sea, ahorita México está pidiéndole a su población que se cierre las labores no esenciales por un mes, al menos. Y yo creo que para este mes y los que vienen, si prevemos que se pueda extender esta petición de quédense en casa y suspender labores no esenciales por más tiempo. Una preocupación para mí es qué pasa con las personas que no pueden pagar su renta y cómo podemos facilitar un diálogo entre quienes nos rentan, quienes no pueden pagar, cómo podemos facilitar alguna estrategia para que quienes no puedan pagar no sean echados a la calle. Que se les permita, porque también, o sea, el gobierno nos está diciendo que las personas asalariadas van a seguir recibiendo su salario por este mes. Las personas no asalariadas todavía no sabemos qué va a pasar con ellas. Y creo que hay mucho que hacer y prever, ¿no? Que en el mediano plazo va a haber personas que van a estar en esta lucha para no perder sus hogares y que podamos adelantarnos y establecer diálogos para entender que esas son situaciones, que es una situación abnormal que está sacudiendo a todo el mundo en todos sus niveles y debe haber, o sea, creo que puede haber formas, ¿no? de prever como
unas o sea, acciones inhumanas para poner a la gente en la calle por no poder pagar, al no poder trabajar. Me preocupa el suministro de alimentos, ¿no? En los próximos meses, de alimentos, pero quería decir de medicamentos a personas inmunocomprometidas. Yo, o sea, mis poblaciones con VIH, de por sí es difícil mantener continuidad del tratamiento. Creo que es difícil, o sea, lo ideal sería que IMSS, Capacits, quien sea que te esté dando tu tratamiento, te dote de tratamiento por los siguientes 3 meses. Creo que es algo que no va a pasar. Creo que es algo muy complicado, ¿no? Que cualquier institución de salud pública le dote a un paciente de medicamentos esenciales para vivir por los siguientes 3 meses para evitar que tenga que desplazarse. Pero es algo que creo que tendría que plantearse, ¿no? Es como hay personas que no tienen por qué estar saliendo a, si los podemos dotar de medicamentos por 3 meses, no tienen por qué salir y arriesgarse. Y es algo que es parte de la estructura del sistema de salud, ¿no? Que hay que ponerlo y señalarlo sobre la mesa. Es como es algo que va a poner a muchas personas en riesgo de exponerse a ser infectados. Y también me preocupa un poco qué pasa con los procesos de justicia y de protección para personas que ya están expuestas a violencias, y cómo esto altera la continuidad de la atención a víctimas de cualquier tipo de violencia, ¿no? Y cómo se puede agravar también con la situación en la que estamos, ¿no? Que nos pone a todos en una precariedad económica, una precariedad de desconexión social. Y me preocupa mucho como si dejamos que esto se agrave, si dejamos que la parte organizativa y solidaria no tome fuerza, que va a haber personas que no tendrían que vivir una vulnerabilidad mucho más profunda de la que ya viven. También creo que es muy difícil, ¿no? Estarnos organizando en una situación como esta, donde la tarea es no tener contacto físico. Nos pone un reto muy grande, ¿no? O sea, es cómo nos organizamos, cómo organizamos nuestros barrios si no podemos reunirnos y estar en contacto, de manera física, al menos. Y pues nos toca ser creativos, ¿no? Pero también mi mente va a los que no tienen la facilidad de sentarse enfrente de una computadora a conectarse, ¿no? Con los demás, y cómo llegamos a ellos en los próximos meses. Y no tengo respuestas para esto, más bien son preocupaciones que han estado emergiendo, ¿no? Desde lo que estoy viendo aquí. Y mucho ha sido, o sea, y muchas de las cosas que también pasan aquí es, hay jóvenes que estamos rompiendo la cuarentena para ir a asistir a alguien que estaría en un riesgo mucho mayor saliendo a la calle a hacer lo que sea que tendría que hacer, ¿no? Entonces creo que hay formas de hacerlo, pero está siendo muy difícil, ¿no? Yo ya llevo casi 20 días en cuarentena y se vuelve muy difícil estar sin contacto, ¿no? Y estar como cuidándose, aun cuando se están haciendo esas labores de cuidado y asistencia y solidaridad con el otro. Cuidarnos a nosotros mismos también pues, trae un peso, ¿no? O sea, como de estar alerta todo el tiempo en la calle para pues, mantener estos protocolos de prevención. Y ya, bueno, es lo que se me viene a la mente. Okay. Gracias, Eli. Pues
Pues creo que es un gran preámbulo para que Darinka también nos pueda compartir ahí un poquito de, de las preguntas que se está haciendo él y sobre todo como en el tema de justicia, ¿no? O sea, ya no nos va a dar mucho más tiempo, pero ¿cómo garantizar que se va a seguir impartiendo justicia en una situación tan límite como la que estamos previendo, ¿no? Pues no se va a impartir. El Consejo de la Judicatura desde hace días también se pronunció en que los juzgados están cerrados. Entonces, todos los procesos legales los juzgados están cerrados. Entonces, nosotros también, los gremios que, que nos dedicamos a ese tema, pues también estamos en cuarentena. El Congreso del Estado de Baja California hace unos días aprobó la iniciativa en relación al tema del pago de arrendamientos por el mes de abril y mayo. La suspensión del pago, ojo aquí en la palabra suspensión del pago de los meses abril y mayo para diferirse a pagarse en los próximos meses, ¿no? ¿Qué significa? Que la obligación contractual no se extingue, sino que en el mes de abril y en el mes de mayo no tienes la obligación de pagarlos. Y aquí viene, que muy acertadamente comenta el compañero, que efectivamente vamos a tener que llevar a cabo conversaciones con nuestros arrendadores para poder llegar a puntos pues volvemos a lo mismo, de solidaridad ante estos escenarios donde, digo, y aparte siendo una ciudad que cobramos en dólares o que los arrendadores cobran en dólares, que ese es otro tema, el tema del dólar, que ahorita está por los cielos, que no hay una regulación, ¿no? De que es ilegal cobrar en dólares de manera forzosa como se hace en esta ciudad, pero desgraciadamente la cotidianidad así lo refleja. Y bueno, esta fue una de las iniciativas aprobadas hace un par de días por el Congreso del Estado de Baja California, donde se va a suspender y se va a diferir el pago. Que también volvemos a lo mismo, ¿no? Bueno, y si no tenemos empleo en los próximos meses, ahora sí que me lo van a juntar y de todas formas lo tengo que pagar, ¿no? Pero fue una de las decisiones a las cuales llegaron nuestros diputados locales. Eh, y yo regreso también al punto del compañero Eli, cómo poder reunirnos, cómo poder sumar todas estas voluntades que yo sé que estamos, al menos los colaboradores y voluntarios con quienes me toca hacer sinergia, sé que estamos como desesperados por salir a la calle. Quisiéramos estar realizando el voluntariado en donde se necesite, pero qué tan peligroso, no solo para nosotros, sino para seguir propagando el virus, ¿no? Y más cuando también nos toca trabajar con población adulta mayor. Entonces, ¿qué alternativas podríamos tener para efectivamente volver a salir a las calles, volver a realizar voluntariado, volver a apoyar a personas o espacios que atienden a personas con VIH, SIDA, tuberculosis, habitantes de calle, albergues, aún siendo en el área de mantenimiento, de aseo, de limpieza, que ahorita se está necesitando muchísimo? ¿Cómo podríamos llevarlo a cabo y respetando el quédate en casa? O sea, me parece que estamos en una disyuntiva muy, muy, muy peculiar, muy peculiar. En verdad que no nos había tocado algo así. Y pues me preocupan mucho los niños que se encuentran habitando en hogares violentos. Me preocupa muchísimo eso. Obviamente mujeres también. Pero a veces los espacios seguros para esos niños eran las escuelas, ¿no? Poder acercarse a los maestros
y ahora esos pequeñitos estando en hogares que ya dijimos, sin agua, hacinados, con problemas económicos, con padres de familia que no tienen dinámicas al interior de las familias nada sanas. Y esto por un mes, o por 2 meses, o por 3 meses, híjole, en verdad que me preocupa muchísimo. Entonces, yo me pongo toda la disposición. Si hay que ponernos creativos, nos ponemos creativos, y sé que van a haber muchísimas personas que deseen unirse y ver las formas en que podamos mitigar la emergencia en todas y cada una de las aristas. Muchas gracias, Darinka. Ya nos quedan 5 minutos. Luis, ¿hay algunos comentarios de salida? Sí, hay 2 personas aquí. Juan Manuel hace una pregunta diciendo, ¿nos podrían comentar sobre los criterios que actualmente se han definido, si existen, para establecer prioridades y distinguir entre las actividades esenciales de las no esenciales? Y aparte dice muy interesantes sus perspectivas y aportaciones. No sé si alguien tiene una respuesta acerca de esta pregunta. Okay. Bueno, pues ya para cerrar, nos quedan 5 minutitos más, entonces les pediría a los Alejandros, a Eli y a Darinka que hagamos un cierre de 1 minuto, sus reflexiones finales y pues tal vez pensando cómo podríamos vislumbrar el espacio público después de esta coyuntura. Alex Martínez. Gracias. Bueno, pues rápidamente caer nuevamente en el punto de que el COVID nos vino a mostrar nuevamente todas las carencias que tenemos. Sí, hay que replantearse el espacio público. Creo que lo que dice Alex, mi tocayo, es muy importante, ¿no? Que el espacio público, lo que se pueda llegar a adecuar para que pueda ser una herramienta adicional para poder trabajar dentro de las contingencias que se están dando, es algo muy importante, pero creo que más allá del espacio público tiene que ver con un cambio de dinámicas sociales, porque realmente es lo que va a coronar la cereza del pastel. Los cambios que tengamos como sociedad son los que van a poder llevarnos a una evolución cuando venga otra cosa como estas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Alex Ruiz. Sí, bueno, brevemente sobre la pregunta que hicieron, no sé si la que mencionó Luisa, Luis, no sé si se refiere a prioridades esenciales que se comentaron aquí o a actividades esenciales en el contexto de las actividades que están cancelando para efectos de la cuarentena. Entiendo Si se refiere a lo segundo, no sé, la verdad no sé, pero por lo menos en México existe un inventario de actividades económicas y podemos dilucidar dentro del sector primario, secundario, terciario y cuaternario, que es el sector de los servicios y de la innovación y de las ideas, cuáles son las actividades principales que no se cancelan, ¿no? Y pues son como las que ya se han venido mencionando, ¿no? Temas de servicios y de abastos, de productos básicos, obviamente los servicios urbanos, como son la policía, los bomberos, el personal de salud, el personal de limpia, todo ese personal sigue laborando, evidentemente. No así a lo mejor algunos servicios administrativos, etc., ¿no? Entonces yo creo que por ahí puede ir la respuesta a la pregunta que hacía la persona, ¿no? Yes. Hay que cheque el inventario el inventario de actividades económicas. Y bueno, como cierre, me agradó mucho compartir el auditorio virtual con aquí todas las personas que repito, mucho gusto a Eli, que no lo conocía. Gusto saludar también a Darinka, al tocayo Alex, a Luis y Luis, con quien ya he colaborado evidentemente y ya nos hemos puesto creativos para otras cosas. Está muy interesante y sí, es complicado lidiar con una situación cuando la tarea es quedarte aquí, ¿no? Como dice Eli y luego secunda Darinka, ¿no? Es complicado. Ya mi mente no puede evitar pensar, ponerme a pensar, ¿no? Cómo pudieran ser ya
medios de comunicación así barriales, pero bien confinados dentro del carro, no sé, ¿no? Voceando o autocinemas, donde esto se publica en un parque, así con un cañón cada uno en el estacionamiento desde su carro. ¿Quién sabe, no? O sea, ¿quién sabe? Hay que ponernos creativos. Pero hay que hacerlo porque no podemos asumir que esto se va a... que no podemos asumir que esto está bajo control. Las autoridades, el sector salud está haciendo todo lo posible, está al frente de la batalla, pero esto siempre fue más grande. Esto siempre fue más grande que algo que es para atender por parte de una Secretaría de Salud. Siempre fue más grande, siempre fue algo que dejó de hacer el sector social, el sector económico, el sector de los urbanístico, de los que nos dedicamos a hacer y deshacer la ciudad, y a construir y construir la ciudad. O sea, siempre ha sido algo más grande que eso. Entonces, a pesar de que no es el punto central, el punto de partida central, el tema epidemiológico, sí hay que hablar y sí hay que opinar todas las demás áreas, ¿no? Todas las demás áreas también tienen muchas cosas que decir, y pues esta va a ser una prueba de fuego interesante, de la cual, si salimos avantes, podremos tener, o bueno, cuando salgamos avantes, podremos tener nuevas formas de organización que no nos hubiéramos animado a tener si no hubiera sido por esta situación. Muchas Gracias, gracias a Alex. todos, buenas tardes. Gracias. Eli, tus comentarios finales. Bueno, para seguir complementando la respuesta a la pregunta, lo que el gobierno federal está categorizando como una actividad esencial es prácticamente todo aquello que es necesario para el funcionamiento de la sociedad, que en este caso incluye a la rama médica y de salud, a los servidores públicos y de protección civil, y todo lo que hay detrás de la producción y distribución de alimentos. Ya todo. El campo, el transporte, el supermercado, la persona que descarga las lechugas del tráiler y las pone en el supermercado, todo eso, las tiendas que vendan víveres, abarrotes, mensajería, funerarias, todo eso está clasificado como actividades esenciales. La venta de gasolina, turbocina, saneamiento básico, el transporte público, se mantiene como actividad esencial todavía. Y también mucho gusto conversar con todos y todas. A los que no conocía, encantado, ha sido un placer. Y desde acá, la verdad que aún con lo turbulento que es todo esto, ayuda mucho, o sea, ayuda mucho ver estas redes que están surgiendo de manera espontánea, que nos estamos aprendiendo a organizar aún en medio de una pandemia, ¿no? Y les hablo desde el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, donde aún aquí está siendo posible, ¿no? O sea, encontrar esas formas para organizarnos, para ayudarnos, para ser solidarios, para acercarse con el vecino y hacer un mini diagnóstico de tu edificio y ver quién necesita qué. Y empezando por ahí, o sea, creo que podemos ir viendo cómo mitigar el efecto que va a tener esto sobre todos nosotros. Y pensando en la ciudad, creo que también es muy importante empezar a reconocernos como el alma, ¿no? de la ciudad, y lo esencial que somos, lo esencial que se están volviendo las personas con los trabajos que requieren menos herramientas, ¿no? Y lo esencial que se está volviendo esos trabajos para que podamos mitigar el efecto de este virus.
Y para mí eso está siendo muy interesante, ¿no? Que el repartidor es un trabajador esencial y que las condiciones en las que trabaja son horribles, ¿no? Y son injustas. Y aquí, por ejemplo, otra pequeña organización que ha habido, ¿no? Es como poner estos letreros en la entrada del edificio que es como si vas a pedir comida, dale, dale propina a tu repartidor. O sea, dale el doble de la propina que le das. Um, y, y se ha vuelto una práctica más o menos presente. Entonces, cositas así dan bastante ánimo, pero sigue, o sea, sigue siendo una sacudida gigante para este mundo. Y bueno, gustazo platicar con todos ustedes. Y pues, gracias. Gracias, Eli. Darinka, últimos comentarios. Agradecerles, compañeros, agradecerles muchísimo. En verdad que esta conversación a manera personal me ha nutrido mucho y voy a compartir todas las notas que hice con otros colaboradores, voluntarios. Y efectivamente, somos los seres humanos el alma que habitan las ciudades y creo que es el punto donde nos encontramos para replantearnos, resetearnos y deconstruirnos y volvernos a construir todas nuestras dinámicas. Así que yo misma replantearme una nueva forma, ¿no? Nos toca a veces representar organizaciones de la sociedad civil, nos toca ser parte de equipos de jóvenes, de universitarios, de preparatorianos, de otros que no somos ya tan jóvenes, pero verlo como eso, como otras formas, idear otras formas de convivencia, de existir. Así que muchísimas gracias por todas sus aportaciones, muchísimas gracias a las personas que nos están acompañando y pues una nueva estructura planetaria de ahora en adelante, el 1 de abril. Gracias. Eso. Gracias, Darinka. Bueno, Luis. Sí, pues agradecerles a ustedes todos y a todos los que están ahí en Facebook participando. Nada más una última reflexión. En 2017 nosotros, varios miembros del equipo de ARU, estuvimos ahí en el sismo de la Ciudad de México, ¿no? Y estábamos hablando del paralelo entre qué nos pasó en 2017 y cómo lo estamos viviendo aquí. Es totalmente diferente porque pues, tenemos que estar adentro y en el sismo teníamos que estar afuera. Pero al final es la misma lección y por eso también pues estamos haciendo lo que estamos haciendo. Es la misma lección, es decir, las redes comunitarias que se construyeron antes van a ayudar para vivir la crisis y para pues seguir diferente después de la crisis, ¿no? Luis hoy estuvo como compartiendo, por ejemplo, en el chat que hicimos en el sismo, pues lo de hoy, ¿no? Ojalá esas como comunidades de solidaridad pues empecemos a ponerlas en el centro de nuestra organización social, porque pues, lo más importante, que podamos como repensar, ayudarnos a pequeña escala y pues como decían, ¿no? Es un gusto ver que no estamos solos, es un gusto escuchar y también tener como más información de cómo podemos ayudar y eso es como una ansia y les quería proponer nada más para terminar. Si ustedes como panelista o los que nos escuchan en Facebook nos pueden como compartir el link de organizaciones que conocen y que necesitan ayuda. Por ejemplo, Darinka, tú comentaste lo del Salesiano, ¿no? Yo vi que reciben donación. Eso como si nos puedes compartir ese link. Donación ahora que podamos hacer en dinero, lo que sea, o iniciativas que conocen. Si nos las pueden compartir, nosotros la difundimos. Y también como vamos a compartir ya la información técnica que nos pidieron sobre actividades esenciales o no, o compartir lo que ustedes están haciendo para como ya armar la red. Alex Ruiz, también tienes como una iniciativa de salud y ciudad, pues como que nos vayan explicando o contando. Yo creo que así podremos hacer algo en conjunto, ¿no? Entonces, pues agradecerle muchísimo. Y bueno, ya para terminar, muchas gracias a todos, Alejandros, Eli, Darinka, Luis, a todas las personas que nos escuchan, a
a Ricardo y a Hugo que están aquí en los controles. Y nada más para no irnos con las manos vacías, pues yo me llevo como las tareas que hemos estado puntuando. Ser muy creativos, ¿no? Ver cómo podemos desarrollar redes de apoyo mutuo a escala de barrio, escala de edificio, generar sociotecnias, ecotecnias para promover la solidaridad a través de los trueques de saberes, de conocimientos. ¿Cuáles son las nuevas posibilidades y las nuevas prioridades fundamentales, ¿no? Lo que mencionaba Alex Ruiz, ¿dónde hay que poner esos recursos? Generar, ¿no? Por parte de los gobiernos locales, acciones para generar un umbral mínimo de necesidades básicas, como lo son el abastecimiento de alimentos, de agua potable, la adecuación de adecuamientos urbanos como una infraestructura auxiliar. Y bueno, pues esto, pues finalmente, todas estas pequeñas acciones que están saliendo de forma muy intuitiva de abajo hacia arriba, pues también nos dan la posibilidad de mantenernos sanos, ¿no? Sanos mentalmente, como pasó con el sismo, saliendo, ayudando, nos ayudamos a nosotros mismos y es importante que lo tengamos bien claro, ¿no? Y bueno, pues gracias a todos, ¿no? Por este pedacito de acompañamiento y pues que no sea la última vez que nos reunimos en este espacio, ojalá que en temas más positivos, pero pues aquí estamos y les damos muchas gracias y a todos quienes nos escucharon también les damos muchas gracias. Esto fue el conversatorio digital Ciudad y Salud Pública que nos enseña el COVID-19 sobre nuestras ciudades. Muchas gracias a todos y estamos Gracias, buenas noches. en contacto. Vamos a hacer un pequeño movimiento aquí en línea. Ok, vamos a cerrar el video.